Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es una palabra cualquiera. Es un llamado urgente del cielo. Hay personas a tu alrededor que no son lo que aparentan ser. Hay rostros conocidos, voces suaves, presencia cercana, que en realidad son instrumentos del enemigo disfrazados de afecto, de apoyo, de amistad. Y si no tienes discernimiento, si no estás despierto espiritualmente, podrías terminar atado a relaciones que Dios nunca permitió, caminando junto a quienes bloquean tus bendiciones, compartiendo tu altar con quienes fueron enviados para contaminarlo. Esta no es una palabra ligera, es una advertencia profética, es una voz del cielo que viene a sacudir tu espíritu y abrir tus ojos. Porque el enemigo no siempre viene con gritos ni con violencia, muchas veces viene con abrazos y palabras dulces. Hoy Dios te habla fuerte, claro y sin rodeo. Te dirá cómo actúa el infierno a través de personas, te mostrará cómo reconocer vínculos contaminados, te abrirá los ojos para que veas más allá de las emociones, más allá de la historia, más allá del afecto, porque el amor verdadero no tolera la oscuridad. La santidad no negocia con la contaminación, y el propósito eterno jamás podrá cumplirse si estás rodeado de aquellos que se disfrazan de luz, pero llevan tinieblas en el alma. Esta palabra es para ti, que has sentido la inquietud, para ti que sabes que algo no cuadra, para ti que estás luchando con relaciones que te drenan, que te desenfocan, que te enfrían espiritualmente. Dios te dice hoy, abre los ojos, levántate y corta lo que te está impidiendo avanzar, porque el enemigo se infiltra, pero el Espíritu Santo te revela. Quédate hasta el final. No apague este mensaje, porque lo que vas a recibir puede ser la diferencia entre el estancamiento o el cumplimiento del llamado que Dios depositó sobre tu vida. Es hora de romper la cadena invisible, es hora de restaurar el altar, es hora de obedecer aunque duela, porque cuando tú obedeces el cielo pelea por ti. Dios revela la verdadera identidad espiritual de las personas que te rodean, aunque sus rostros sean familiares. Esta verdad es tan profunda como dolorosa, pero absolutamente necesaria para quienes desean caminar en santidad, propósito y protección divina. Porque hay rostros que sonríen, pero detrás de ellos habita el engaño. Hay palabras dulces, pero alimentadas por el veneno de la manipulación. Hay presencias constantes en tu vida que parecen ayuda, pero son emisarios del enemigo disfrazados de apoyo. Y aunque cueste aceptarlo, Dios, en su infinita misericordia, no permitirá que camines a ciegas con quienes fueron enviados por las tinieblas para destruirte lentamente. Jesús lo dejó claro en el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y aunque el pasaje se refiere directamente a líderes espirituales falsos, su principio se extiende a toda relación. El enemigo no se presenta con cuernos y cola, sino con apariencia de bondad. Y muchas veces los que llevan una agenda demoníaca no están lejos, están al lado. El Espíritu Santo comienza a alertarte. Lo hace de forma sutil pero firme. Algo en tu interior se inquieta, la paz se desvanece cuando estás cerca de ciertas personas. No sabes por qué, pero te sientes drenado, confuso, culpable, controlado. Y mientras tu lógica dice: es mi amigo, es mi familia, me ha ayudado, tu espíritu grita: no es seguro, no es sano, no es de Dios. Ahí empieza la obra divina de abrir tus ojos. Porque el Padre que te ama no va a dejarte rodeado de tinieblas con apariencia de luz. Y es que en el mundo espiritual no todo es lo que parece. Hay personas que cargan demonios de división, de control, de acusación, de manipulación, de sensualidad, de celos, de ruina. No porque sean malas por naturaleza, sino porque se han abierto al enemigo y se han vuelto instrumentos en sus manos. Y si tú estás ungido, si tú llevas un llamado, si tú tienes destino profético, esos instrumentos demoníacos te van a rodear para estorbar, retrasar y dañar lo que Dios quiere hacer contigo. Pero aquí está la buena noticia. Dios no permitirá que sigas en ignorancia. Él ama tanto tu vida, tu alma, tu llamado, que comenzará a mostrarte lo que antes no veía. Te quitará el velo. Permitirá conversaciones que revelen el corazón. Permitirá actitudes que desenmascaren intenciones. Hará que oigas cosas, que notes cambios, que sientas peso espiritual. Y no será casualidad, será discernimiento activado. Será el Señor diciendo: esa persona no es quien tú crees. Yo la veo desde lo alto y quiero que tú la veas desde el Espíritu. No se trata de desconfiar de todo, no se trata de caminar con paranoia, se trata de caminar con discernimiento, porque el que discierne en el Espíritu no es fácilmente engañado. El que tiene intimidad con Dios no cae tan fácil en trampas disfrazadas de amistad. El que vive en oración reconoce lo que no cuadra, aunque todo parezca perfecto por fuera. Y ese es el nivel al que Dios te quiere llevar. Así que si estás sintiendo que Dios está revelándote rostros ocultos, intenciones torcidas, vínculos que no edifican, no lo ignores. No lo minimice, no lo justifique, porque lo que tú toleras hoy por afecto, mañana puede destruir tu paz, tu fe y tu propósito. Deja que Dios te muestre, aunque duela, aunque se trate de alguien cercano,
Porque Él no está quitando a alguien, está revelando lo que estaba oculto. Y eso, aunque duela, es amor. El Señor permite ciertas heridas para mostrarte quién es tóxico en tu entorno y necesita soltar. A veces nos preguntamos por qué una persona que amábamos nos falló, por qué alguien que parecía tan bueno de repente se volvió hiriente, o por qué una relación tan cercana terminó en traición, humillación o dolor profundo. Lo que parece una tragedia emocional muchas veces es una intervención divina, porque Dios en su soberanía no solo bendice con añadiduras, también bendice con pérdida. Y una de las formas más contundentes en que Él aleja demonios disfrazados de personas es permitiendo que te lastimen para que despiertes. Es difícil de aceptar. Uno quiere pensar que todo será amor, paz y armonía, pero cuando estás caminando con un propósito celestial, no puedes darte el lujo de mantener alianzas con quienes fueron enviados por el infierno para robarte el gozo, debilitar tu fe o hacerte tropezar. Y si tú no los sueltas por discernimiento, el cielo los arrancará por confrontación. José fue traicionado por sus propios hermanos. David fue perseguido por quien lo había llamado hijo. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos. ¿Crees que todo eso fue casualidad? No. Fue el método doloroso pero necesario mediante el cual Dios expuso lo que el corazón humano muchas veces no quiere ver. Porque cuando el alma se encariña, el espíritu se nubla. Y Dios, por amor a tu destino, rompe esas vendas a través de situaciones que parecen tragedias, pero en realidad son liberaciones disfrazadas. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, sino que obran para bien. Eso significa que sí, hay lágrimas, hay decepciones, hay golpes, pero si amas a Dios, esas heridas no son castigo, son redirección, no son abandono, son protección, no son rechazo, son puertas cerradas por misericordia. Muchas veces la persona que más te drena emocionalmente es la que más te aferras a retener, y Dios te lo ha mostrado una y otra vez. Te ha inquietado, te ha incomodado, ha permitido episodios de control, de celo, de culpa inducida, de chantaje emocional, y aún así sigues atado por lealtades equivocadas. Pero llega un punto en que el Señor dice: ya no más, y ahí viene el corte, ahí viene la herida que expone, el desprecio que abre los ojos, el abandono que sana más de lo que hiere. Porque cuando Dios permite que alguien te lastime, no es para destruirte, es para que por fin suelte a quien nunca debiste cargar. Y en ese momento te duele, pero luego miras atrás y dices: gracias, Señor, gracias porque te dolió más ver cómo me robaban la paz. Gracias porque me liberaste de quien me manipulaba. Gracias porque me arrancaste a quien me cegaba. Gracias porque aunque yo no tuve el valor de alejarme, tú me defendiste como padre celoso. Y ahora que ya no está, vuelvo a respirar, vuelvo a orar, vuelvo a ver con claridad. La herida fue el vehículo de mi libertad. Así que no te lamentes por quien se fue. No maldigas la traición. No te hundas en el recuerdo del rechazo. Porque tal vez esa fue la forma que Dios usó para alejar de tu vida a un demonio disfrazado de amistad, de amor o de apoyo. Y si Dios quitó, es porque tiene algo mucho mejor que añadir. El corte fue doloroso, pero la sanidad que traerá será eterna. El Espíritu Santo crea incomodidad en tu alma cuando estás cerca de personas que ocultan tiniebla. Esa sensación extraña, ese peso que no sabes explicar, ese malestar que aparece sin razón lógica cuando ciertas personas entran en escena, no es paranoia, es discernimiento. Porque el Espíritu de Dios que habita en ti no se siente cómodo en presencia de quienes han pactado con el pecado, han abrazado la oscuridad o se han convertido en canales de confusión espiritual. Lo que tú llamas una mala vibra, muchas veces es el cielo gritándote alerta, no es de Dios. La palabra dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si eso aplica para profetas, ¿cuánto más para relaciones, amistades, entornos familiares? Personas que se acercan a tu vida con una agenda disfrazada. Ellos pueden venir con palabras suaves, con rostro sonriente, con promesas de apoyo, pero cuando el Espíritu Santo está activo en tu interior, nada de eso te engaña. Porque la unción siempre se incomoda cuando hay contaminación. Y esa incomodidad es la primera alarma que muchos deciden ignorar. Dicen: es que él es buena gente, ella no me ha hecho nada malo, me ha ayudado mucho, seguro soy yo el que está mal. Pero la incomodidad del espíritu no es emocional, es espiritual. No se basa en el pasado de la persona, ni en lo amable que parezca, ni en lo que haya hecho por ti. Se basa en la esencia, en el espíritu que carga, en lo que no se ve, pero que el cielo sí detecta. Dios ha equipado a sus hijos con la capacidad de percibir más allá de lo visible. El creyente que vive en comunión, que ora, que busca, que se consagra, desarrolla un radar interno que empieza a activarse sin explicación racional.
Y eso es una bendición, no una carga. Porque ese radar es tu defensa contra los ataques encubiertos. Esa incomodidad es el escudo del Espíritu para evitar que te mezcles con lo que puede destruir tu paz, tu fe, tu comunión, tu llamado. Y cuando no obedeces esa incomodidad, terminas agotado emocionalmente. Te empiezas a enfriar, pierdes el deseo de orar, sientes un desgaste sin causa aparente. Y no sabes que el problema no está en ti, está en con quién te estás rodeando. Porque las tinieblas no necesitan gritar para operar. Les basta con estar presentes en alguien que permitas entrar en tu círculo íntimo. Y si ese alguien carga rencor, rebelión, brujería, manipulación, envidia o sensualidad, tarde o temprano eso empezará a contaminar tu ambiente espiritual. Por eso Dios incomoda. Por eso el Espíritu no te deja tranquilo. Por eso no puedes orar igual después de hablar con ciertas personas. Por eso sientes cansancio cuando entras en ciertos lugares. No es casualidad, es advertencia. Y si el Espíritu te incomoda es porque ya vio algo que tú aún no puedes ver. No subestimes esa alerta. No apagues esa voz, no minimices esa reacción, porque muchas veces es la forma más clara en que Dios te está diciendo, ese lugar no te conviene, esa persona no es para ti, esa relación te va a arrastrar, ese círculo no te está bendiciendo. Y si obedeces a la incomodidad del Espíritu, aunque no entiendas todo en el momento, serás guardado de caer en trampas espirituales que no sabías que existían. Así que si últimamente hay personas o ambientes que te inquietan, escucha al Espíritu. No tienes que pelear, no tienes que acusar, no tienes que explicar, solo apartarte, solo cerrar la puerta, solo seguir en obediencia, porque cuando el Espíritu incomoda es porque el cielo ya decidió protegerte. Dios a veces permite rupturas repentinas, rechazos inesperados y separaciones dolorosas para liberarte de alianzas que te ataban espiritualmente a personas contaminadas. Tú piensas que fue casualidad, piensas que la relación simplemente se enfrió, crees que fue un malentendido sin solución, que fue una discusión sin retorno. Pero cuando estás en el centro del propósito de Dios, no hay ninguna ruptura sin razón. Hay conexiones que el enemigo intenta establecer para atarte emocional y espiritualmente. Y Dios, por amor, las destruye. Aunque te duela, aunque no lo entiendas al principio, aunque llores por lo que crees haber perdido. El libro de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 nos advierte con claridad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo no se limita solo a lo sentimental. Aplica también a amistades, asociaciones, compañías, sociedades, vínculos cercanos. Porque todo pacto que hagas en la tierra tiene un eco en el mundo espiritual. Y si ese pacto te une a alguien que carga contaminación, atadura o alianza con el reino de las tinieblas, tu espíritu se verá afectado. Y a veces el alma se resiste a soltar. Porque hay cariño, hay recuerdos, hay dependencia emocional. Y ahí es donde Dios, con mano firme y voz de amor, dice, hasta aquí. Y entonces ocurre la ruptura, ocurre el rechazo, ocurre el corte. Y tú lo ves como pérdida, pero el cielo lo ve como liberación. Porque esa persona no podía seguir contigo a la siguiente etapa de tu llamado. Porque esa conexión ya estaba drenando tu fe. Porque ese vínculo no permitía que el Espíritu Santo fluyera con libertad en ti. ¿Cuántas veces lloraste porque alguien te abandonó y después entendiste que fue lo mejor que pudo pasar? ¿Cuántas veces sufriste por una separación y luego te diste cuenta de todo el mal que Dios te evitó? ¿Cuántas veces quisiste mantener una relación a toda costa sin saber que te estaba llevando a la sequedad espiritual? Porque cuando se trata del destino eterno de tu alma, Dios no negocia con el sentimentalismo. Él corta lo que tenga que cortar, porque te ama demasiado como para permitirte vivir atado a lo que te impide avanzar. Y lo más glorioso es que cuando obedeces a esa ruptura y no insistes en forzar lo que Dios ya cerró, tu espíritu comienza a levantarse, la paz regresa, la oración fluye, la unción se intensifica. Y comienzas a ver con claridad que aquello que pensabas que te completaba, en realidad te estaba drenando. Ese fue el día en que dejaste de llamar pérdida lo que fue, en verdad, una victoria espiritual. Entonces ya no lloras por lo que se fue. Ahora alabas a Dios por lo que reveló. Ya no vives extrañando a quien te soltó. Ahora caminas con gratitud porque fuiste protegido. Porque si esa relación hubiese seguido, si ese vínculo no se hubiese roto, si esa persona no te hubiese dejado, hoy no estarías con la libertad, la paz y el crecimiento espiritual que estás experimentando. Aprende a ver las rupturas como parte del plan. No todo el que se aleja es pérdida. No todo el que te rechaza es un enemigo. A veces simplemente son demonios disfrazados de amistad que el cielo ha desenmascarado. Y si el cielo los sacó de tu vida, es porque Dios tiene algo infinitamente más puro, más lleno de luz, más lleno de propósito para ti. El Señor corta conexiones sin explicación aparente porque está protegiendo tu llamado. Tú pensabas que esa persona iba a caminar contigo para siempre, que ese amigo sería tu compañero de vida, que esa mujer o ese hombre con quien compartías tanto era parte del propósito. Pero de un momento a otro, sin aviso, sin razón clara, sin que tú lo entiendas, esa relación se corta.
el contacto se aparece, la comunicación se enfría, la cercanía se desvanece. Y tú quedas preguntándote, confundido, angustiado, dolido, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios lo permitió? Pero es que hay momentos donde el Señor no necesita explicarte nada, solo actuar, porque si te explicara antes de cortar, tú lo impedirías, te aferrarías, rogarías, lucharías por sostener una conexión que, aunque parece bendición, está contaminando tu llamado. Y Dios, en su sabiduría eterna, no puede permitir que llegues al lugar de tu destino cargando personas que no fueron llamadas a caminar esa etapa contigo. Algunas conexiones fueron útiles en una temporada, pero son un peso en la siguiente. Y por eso Dios las corta sin previo aviso. Proverbios capítulo 16, versículo 9 lo afirma. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú trazas planes, creas expectativas, te imaginas el futuro junto a ciertas personas, pero Jehová dirige y a veces en esa dirección Él corta caminos que tú habías idealizado porque te ama, porque ve lo que tú no ves. Porque sabe que esa cercanía estaba desviando tu enfoque, contaminando tu espíritu, robando tu energía emocional, oscureciendo tu discernimiento y debilitando tu comunión con Él. Hay personas que parecían buenas pero escondían intenciones, otras no eran malas pero tenían la capacidad de sostenerte espiritualmente. Y algunas fueron enviadas por el enemigo con rostro amable pero con agenda destructiva. Dios ve lo que está detrás y si tú no lo ves, Él actúa. No para castigarte, sino para preservarte, para proteger el depósito que ha puesto dentro de ti, para garantizar que tu llamado no será saboteado por compañías equivocadas. Cuando el Señor te separa de alguien, no te está dejando solo, te está reposicionando, está despejando el camino, está limpiando el ambiente para que el Espíritu Santo tenga espacio libre para moverse. Y aunque al principio no lo entienda, con el tiempo agradecerás cada corte, cada silencio, cada desaparición, cada ruptura que parecía injusta. Porque te darás cuenta de que todo eso fue parte de la estrategia divina para que pudieras crecer, avanzar, ser libre y ser lleno. Y lo más glorioso es que después del corte, Dios siempre trae algo nuevo. Te conecta con personas que sí suman, que oran por ti, que te edifican, que te confrontan en amor, que te impulsan al propósito. Porque Dios no solo quita lo que estorba, también añade lo que edifica. Y esa es la belleza de confiar en sus cortes sobrenaturales, que aunque al principio duela, más adelante sabrás que fue necesario, que fue una cirugía espiritual, que fue un acto de misericordia. Así que si últimamente hay personas que se han alejado, si ciertas puertas se han cerrado, si amistades se han desvanecido sin motivo aparente, no entres en crisis, no te culpes, no te desesperes, solo di, gracias Señor, no entiendo pero confío, no lo veo ahora pero tú sí lo ves. Y si tú cortaste, yo suelto, porque sé que tu plan es perfecto y tu protección es inquebrantable. Y si me estás librando de algo que no sé, es porque estás preparando algo que sí necesito. Y con ese corazón agradecido, avanza. Porque cuando Dios corta, es porque está a punto de multiplicar. El enemigo también se disfraza de ayuda emocional y Dios tiene que intervenir para romper la dependencia. Hay vínculos que tú llamas consuelo, pero el cielo los llama atadura. Son personas que llegan justo cuando estás vulnerable, cuando sientes soledad, cuando pasas por una pérdida, una traición, una crisis personal. Te escuchan, te abrazan, te dan palabras suaves, parecen estar para ti, pero no vienen de parte de Dios. Vienen como estrategia del enemigo para crear dependencia emocional. Y cuando tu alma se ata, tu discernimiento se nubla. Comienzas a justificar lo injustificable, a tolerar lo que antes no permitías, a bajar tus estándares espirituales, a perder tiempo en conversaciones que no edifican solo porque esa persona me entiende. Pero esa es la trampa más sutil. Porque no es un ataque frontal, no es alguien que se opone directamente a tu fe. Es alguien que te acompaña en el dolor, pero que sin que te des cuenta empieza a ocupar el lugar que solo Dios debería ocupar. Tu refugio ya no es la oración, es esa persona. Tu paz ya no viene del Espíritu Santo, sino de su presencia. Tu motivación ya no es el llamado, sino su aprobación. Y en ese momento el enemigo ha logrado lo que quería, sacarte del centro de la voluntad de Dios usando algo que parece bueno. El libro de Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice con fuerza: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando confías más en alguien que en Dios, cuando dependes más del consejo humano que de la dirección divina, cuando buscas más aprobación humana que intimidad con el cielo, tu corazón empieza a desviarse. Y aunque sigas yendo a la iglesia, aunque sigas diciendo que amas a Dios, en lo profundo tu alma ya está sujeta a una voz que no es la de tu Padre Celestial. Dios ve eso. Y por amor a ti rompe la conexión, a veces de forma abrupta, a veces con dolor, a veces sin explicaciones, pero no es castigo, es rescate, es intervención divina, porque Él sabe que si esa relación continúa, terminará lejos de su voluntad, dependiendo de un bastón emocional que no proviene del cielo. Y ningún bastón emocional puede sostener a alguien que ha sido llamado a caminar por fe.
El problema es que cuando esa persona se va, sientes que te quitaron una parte de ti. Te sientes más solo, más vacío, más expuesto. Pero esa vulnerabilidad no es maldición, es la puerta a la verdadera intimidad con Dios, porque ahora ya no te queda nadie a quien correr, sino Él. Ya no tienes hombros humanos donde llorar, solo su presencia. Ya no hay palabras que calmen tu ansiedad, solo su palabra viva. Y es en esa transición, en ese quebranto, donde empiezas a conocer al Dios que consuela, que abraza, que llena, que responde, que sana. Y con el tiempo te das cuenta de que lo que parecía pérdida fue restauración. Lo que parecía vacío fue liberación. Y lo que dolía tanto en realidad era Dios arrancando una raíz de dependencia que te estaba atando. Porque Él no comparte su lugar con nadie. Y si alguien estaba usurpando el trono de tu alma, el cielo tenía que actuar con firmeza. Así que si alguien que parecía apoyo se alejó sin razón, si una amistad que te sostenía desapareció, si esa persona que parecía enviada por Dios resultó no estar más, no te desesperes. Al contrario, alégrate, porque eso no significa que Dios te está llevando a una dimensión más alta, más profunda, más libre, donde ya no dependes de un hombre o una mujer para estar en paz, sino del Dios que nunca te deja y nunca te falla. Hay personas que llegan a tu vida con una sonrisa, pero cargan en su interior un espíritu de manipulación. Su trato es amable, sus palabras son dulces, sus gestos son considerados y a primera vista parecen enviados por Dios. Te alientan, te acompañan, te escuchan, te hacen sentir especial. Pero con el tiempo comienzas a notar señales sutiles. Te hacen sentir culpable cuando no respondes a sus demandas. Te chantajean emocionalmente, te enredan con frases confusas. Te elogian solo cuando haces lo que ellos esperan. Poco a poco, sin que lo adviertas, tu voluntad comienza a doblegarse, tu discernimiento empieza a debilitarse y tu alma se ata a una influencia que no viene del cielo. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos hace una advertencia urgente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa instrucción no aplica solo a predicadores. Aplica a cualquier persona que se acerque a ti con una supuesta espiritualidad, pero que tiene una intención oculta. La manipulación espiritual es una de las armas más peligrosas del enemigo, porque se disfraza de piedad, no grita, no amenaza, no impone, persuade, acaricia, justifica. Y cuando te das cuenta ya está bajo un control emocional que te impide escuchar claramente la voz de Dios. Por eso cuando Dios detecta este tipo de vínculos en tu vida, no tarda en actuar. Porque Él no comparte el señorío de tu vida con nadie. Si hay alguien que está tomando el control de tus decisiones, que te aleja del consejo del Espíritu, que distorsiona la verdad para encajarte en sus propios planes, Dios va a levantar su mano y va a romper esa relación. Y lo hará de la forma que menos esperes. Con una discusión, con un malentendido, con una ofensa, con una revelación repentina. Y no entenderás al principio. Sentirás confusión, tristeza, incluso enojo. Pero lo que parecía una traición era en realidad una intervención del cielo para devolverte la libertad. Y es que muchos creyentes hoy no avanzan en su llamado porque están atrapados en relaciones donde hay manipulación disfrazada de amor, donde se controla con sutileza, donde se exige bajo el nombre de preocupación, donde se limita con argumentos de protección. Y ese tipo de vínculos detienen tu crecimiento, apagan tu espíritu y ensordecen tu oído espiritual, porque donde hay control humano, el Espíritu Santo no puede gobernar con plenitud. Y donde hay manipulación no hay libertad. Y sin libertad no puede haber unción. Por eso, si has sentido últimamente que alguien está influenciando demasiado tus emociones, si hay alguien que te hace sentir mal por tomar decisiones en Dios, si hay una persona que constantemente quiere ajustar tus pasos a sus expectativas, detente y ora, pídele al Espíritu discernimiento, pídele claridad, pídele revelación, porque no todo lo amable viene del cielo, no todo lo tierno es espiritual, no todo lo correcto es santo. Hay lobos vestidos de ovejas y hay cadenas envueltas en abrazos. Y si Dios decide cortar esa relación, no llores por lo que perdiste. Celebra lo que el cielo te reveló, porque el mismo Espíritu que te guía a la verdad te guarda de ser esclavizado emocionalmente por personas que no entienden el propósito que Dios ha depositado en ti. Y cuando Él te libera, aunque al principio duela, sentirás después una paz que no conocías, una claridad que había sido nublada y un fuego que vuelve a arder dentro de ti. Porque cuando el alma se desata de la manipulación, el espíritu se eleva en libertad. Y esa libertad no tiene precio. Porque te devuelve el gozo de caminar con Dios sin filtros humanos. Porque te conecta otra vez con la voz directa del cielo. Porque te prepara para lo que viene. Sin cadenas, sin confusión, sin interferencia. Solo tú y el Espíritu Santo guiando tus pasos con poder. Cuando el enemigo no puede tenerte con pecado, lo intenta con distracción disfrazada de conexión. Hay personas que llegan a tu vida justo cuando estás en una etapa de crecimiento espiritual. Empiezas a orar con más intensidad, a leer la palabra con hambre, a servir con pasión, a buscar al Señor con fuego. Y de repente aparece alguien, te hace sentir escuchado, te hace reír, te ofrece compañía.
Y aunque no te empuja directamente al pecado, tampoco te impulsa al propósito. Se convierte en una presencia constante pero superficial. Y sin darte cuenta, lo que era fuego se vuelve tibieza, lo que era búsqueda se vuelve rutina, y lo que era propósito se vuelve conversación. Mateo capítulo 26, versículo 40 dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Esta frase de Jesús a sus discípulos no fue solo una queja, fue una revelación. Hay momentos en los que Dios demanda vigilancia y el enemigo aprovecha para adormecerte. Porque si no puede contaminarte, intentará entretenerte. Y si no logra atraparte con oscuridad, te mantendrá entretenido con lo inofensivo, con gente que parece buena pero no busca lo mismo que tú, con vínculos que se ven sanos pero tienen propósito eterno, con relaciones que te hacen perder horas pero no te acercan al fuego. Y eso es lo más peligroso, ¿no te das cuenta? Porque no hay pecado evidente, no hay blasfemia, no hay rebeldía abierta, solo hay una conversación más, una llamada más, una visita más. Pero cada uno de esos pequeños momentos va robando tu intimidad con Dios, vas postergando la oración, vas dejando para mañana el ayuno, vas sintiendo menos urgencia por congregarte. Y así el enemigo logra lo que quería, apaciguar tu espíritu sin despertar sospecha. Dios en su misericordia observa esto. Y si ve que esa conexión está apagando tu llama, si percibe que esa persona, sin intención malvada, está desajustando tu ritmo espiritual, Él interviene. A veces lo hace con incomodidad. Empieza a sentir que esa relación ya no te llena, que sus conversaciones te aburren, que su compañía te pesa. Es el Espíritu Santo inquietándote, porque sabe que ese vínculo te está costando demasiado caro, la presencia. Otras veces Dios permite una ofensa, algo que rompe el vínculo de golpe, un malentendido, una reacción desmedida. Y tú te preguntas, ¿qué pasó aquí? Pero lo que pasó es que el cielo decidió priorizar tu fuego antes que tu comodidad. Porque cuando fuiste llamado a ser instrumento de gloria, no puedes vivir rodeado de neutralidad. Cuando fuiste apartado para cargar una unción específica, no puedes estar constantemente distraído por vínculos sin propósito. Y aunque esa desconexión parezca cruel, en realidad es un acto de redención. Porque el Señor no quiere que vivas una vida mediocre espiritualmente. Él te llamó a la montaña, al fuego, a la revelación. Y si una compañía superficial está apagando ese llamado, el cielo va a cortar por ti antes de que te acostumbres a vivir sin pasión. Así que si últimamente sientes que ciertas personas con quienes compartías ya no fluyen igual, si las conversaciones antes agradables ahora te incomodan, si la compañía de ciertos amigos te deja un vacío en el alma, no lo ignores. Es el Espíritu advirtiéndote que esa conexión ya no te lleva a más, sino que te mantiene en menos, que ese vínculo no es malicioso, pero es innecesario. Y que si no lo sueltas tú, lo cortará Él. Porque el llamado que hay sobre ti es tan grande que no puede ser arrastrado por la superficialidad. Y si para despertarte del letargo espiritual Dios tiene que permitir soledad momentánea, lo hará, porque prefiere verte solo por un tiempo, pero encendido, que acompañado pero apagado. Y si confías en su corte, Él te llevará a nuevas conexiones, relaciones ungidas, amistad de propósito, compañías que no solo te entienden, sino que te impulsan al destino eterno que Él ha preparado para ti. A veces Dios te aleja de personas no porque sean malas en apariencia, sino porque en su interior cargan con puertas abiertas al enemigo. Tú no ves lo que el cielo ve, no escuchas lo que el Espíritu oye. No percibe las tinieblas que hay detrás de ciertas sonrisas, ni los pactos invisibles que algunos han hecho con fuerzas espirituales de maldad. Caminan como si fueran luz, pero dentro de ellos hay oscuridad. Te llaman hermano, pero tienen en su corazón intenciones impuras. Se acercan con palabras dulces, pero llevan consigo cadenas que desean transferirte. Y si el cielo no interviniera, terminarías contaminado, atado, confundido o incluso enfermo espiritualmente. El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 con claridad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta palabra no se refiere solo a relaciones sentimentales, también incluye amistades, sociedades, alianzas y cualquier tipo de vínculo que une tu alma con personas que no han sido limpiadas por la sangre del Cordero. Cuando te unes profundamente con alguien que tiene raíces ocultas de idolatría, brujería, amargura, orgullo o rebelión, corres el riesgo de que esos espíritus contaminen tu atmósfera espiritual. Y lo que comenzó como una amistad termina siendo una puerta abierta para la destrucción. Dios en su sabiduría a veces decide cortar de raíz relaciones que tú no entiendes por qué terminaron. Discusiones sin sentido, alejamientos repentinos, ofensas inesperadas, cambios de actitud bruscos. Y tú te lamentas, lloras, tratas de restaurar el vínculo, no sabes por qué te dejaron de hablar. Pero si supieras lo que había detrás, si pudieras ver lo que el Espíritu estaba librando, levantarías las manos y alabarías. Porque cuando alguien es canal del enemigo, aunque se disfrace de amigo, no puede caminar contigo hacia el destino que Dios ha marcado.
Muchos hijos de Dios hoy están estancados, no porque no oren, sino porque caminan con personas que cargan maldiciones generacionales, espíritus de división y corazones doblegados al orgullo. Y no se han atrevido a soltar esos vínculos porque se sienten solos, porque hay una historia detrás, porque creen que pueden salvarlo con su compañía. Pero lo que no entienden es que hay batallas espirituales que no se vencen con abrazos, sino con separación. Que hay contaminaciones que no se sanan con conversación, sino con obediencia. Que hay alianzas que no fueron ordenadas por Dios y por tanto no deben ser sostenidas por ti. Y aquí es donde entra la sabiduría del Espíritu Santo. Él no solo te guía hacia lo que debes hacer, también te alerta sobre con quién no debes caminar. Porque no todo el que dice Dios te bendiga está realmente bendecido. No todo el que ora lo hace desde la pureza. No todo el que carga una Biblia está limpio por dentro. Y si tú tienes un llamado grande, una unción específica, una guerra espiritual intensa, no puedes darte el lujo de rodearte de cualquier persona. Tienes que discernir con quién conectas tu alma. Y si ya lo hiciste y te equivocaste, no te desesperes. Dios es experto en restaurar. Pero para restaurarte primero debe cortar. Y cuando Él corta no es porque te quiere herido, es porque te quiere sano. No es porque te quiere solo, es porque te quiere libre. No es porque te quiere vacío, es porque te quiere lleno de su gloria. Así que no llores más por esa persona que se fue. No sigas atado emocionalmente a lo que ya fue cortado en el cielo. No trates de revivir una conexión que el Espíritu ya declaró peligrosa. Porque el enemigo también usa rostros conocidos para arrastrarte al abismo. Y si Dios te ha librado, no mires atrás. Camina con determinación, rodéate de gente de altar, no solo de apariencia. Busca a quienes te impulsen en la fe, no a quienes te entretengan en la carne. Sé selectivo con tus alianzas, radical con tus conexiones y obediente cuando el cielo diga, aléjate. Porque Dios no solo quiere salvarte, quiere preservarte. Y a veces el mayor acto de amor de parte del Padre es una separación que te salvó del infierno disfrazado de afecto. Vivimos en un tiempo donde las apariencias han tomado el lugar de la verdad, donde las palabras dulces muchas veces esconden intenciones oscuras y donde el enemigo ha perfeccionado sus estrategias para disfrazarse de lo que parece amor, apoyo, conexión espiritual. Esta generación necesita una visión más aguda, un oído más sensible y un espíritu más vigilante, porque las trampas del infierno ya no vienen con cuernos y olor a azufre, ahora vienen con sonrisas amables, con frases cristianas, con supuesta empatía. Pero detrás de muchas de esas relaciones hay estructuras espirituales levantadas para contaminar tu altar, para apagar tu fuego, para desenfocar tu propósito, para minar tu santidad. Y es aquí donde el verdadero cristiano debe levantarse con discernimiento, con autoridad y con obediencia. No todo el que camina contigo fue asignado por Dios. No todo el que te abraza tiene intenciones puras. No todo el que ora contigo está limpio por dentro. El diablo no teme a los que oran, teme a los que obedecen. Y si el cielo ya te habló, si el Espíritu ya te mostró señales, si las circunstancias han dejado claro que ese vínculo te resta y no te suma, entonces ya no es momento de analizar, es momento de cortar. En el mundo actual, donde las redes sociales fomentan relaciones superficiales y donde el alma busca compañía a cualquier costo, la soledad se ha vuelto un enemigo temido. Pero lo que muchos no entienden es que a veces Dios te aísla no para castigarte, sino para preservarte. Te quita ruido para que escuches su voz, te quita compañía para que dependa de su presencia. Te separa para consagrarte, y esa temporada de separación que duele es sagrada. Hoy más que nunca el enemigo está usando personas como portales. Gente que carga con puertas abiertas al pecado, a la brujería, a la contaminación espiritual, a la incredulidad. Y si tú no estás firme en oración y ayuno, terminas atado a emociones mientras tu espíritu es intoxicado lentamente. No todo lo tóxico se ve feo. A veces lo más venenoso viene perfumado de afecto. Y si no te aferras a la verdad, puedes terminar en relaciones que apagan tu llamado, que retrasan tu destino, que enfrían tu altar, que secan tu alma. Pero hoy el cielo te despierta. Hoy el Señor te habla con voz clara. Apártate, no por odio, sino por santidad. No por juicio, sino por protección. No porque Dios no te ame, sino porque te ama demasiado como para dejarte atado a algo que Él no envió. Y si obedeces, si cierras esa puerta que el Espíritu ya te pidió cerrar, verás lo que Él tiene reservado para ti. Nuevas conexiones, gente con fuego, alianzas ungidas, relaciones que no solo te acompañan, sino que te empujan al cumplimiento del propósito eterno. El mundo actual necesita cristianos que no teman quedarse solos si eso significa estar en el centro de la voluntad de Dios. Que no teman soltar vínculos si eso significa proteger su unción. Que no teman cerrar puertas si eso significa preservar su santidad. Porque la restauración no siempre comienza con una bendición visible, a veces comienza con una ruptura necesaria. Y en ese quiebre Dios se manifiesta con más poder que nunca. Así que si el Espíritu te ha estado inquietando por alguien, si en tu corazón sabes que esa relación no es saludable espiritualmente, si tus tiempos de oración se han vuelto más vacíos desde que esa persona apareció, es momento de actuar. No esperes más señales, ya el cielo habló, Dios te quiere libre, Dios te quiere firme.
Dios te quiere solo para Él, porque el enemigo siempre buscará meterse en tu altar disfrazado de compañía, pero cuando tú cierras la puerta, Dios entra con gloria. Y recuerda esto, nunca vas a perder lo que no fue enviado por Dios. Lo que se aleja cuando decides obedecer nunca fue tuyo, pero lo que llega después de tu obediencia es lo que cargará la unción, el respaldo y la bendición del cielo. Oremos, Padre eterno, Dios de gloria y de verdad. Hoy me postro ante tu presencia con el corazón abierto, con el alma quebrantada y con la voluntad rendida por completo a tu dirección. Tú que todo lo sabes, que todo lo ves, que escudriñas lo más profundo del ser humano, examina hoy mis caminos y muéstrame con claridad si hay vínculos, alianzas o personas en mi vida que están bloqueando tu propósito sobre mí. Si hay puertas abiertas que el enemigo ha usado disfrazadas de amistad, de afecto, de compañía o de ayuda, ciérralas con tu mano poderosa, aunque me duela, aunque no lo entienda. Prefiero tu voluntad que 1000 abrazos sin propósito. Prefiero tu aprobación antes que el aplauso humano. Prefiero la soledad contigo que la compañía sin tu gloria. Señor, si he conectado emocional o espiritualmente con alguien que no viene de ti, si hay yugos ocultos, pactos del alma o ataduras que estén drenando mi fe, mi energía o mi llamado, rompe ahora toda cadena en el nombre de Jesús. Desvincúlame con tu fuego, desconéctame con tu luz. Corta con espada celestial todo lo que esté contaminando mi atmósfera espiritual. Libérame de toda manipulación disfrazada de cariño, libérame de toda palabra dulce que encierra veneno, libérame de toda persona que ha sido usada por el infierno como un instrumento para hacerme tropezar. Espíritu Santo, llena cada vacío que estas separaciones puedan dejar. Sustituye con tu presencia cada rincón de mi alma que se sienta abandonado. Refuerza mi identidad en ti para que no dependa de nadie más que de tu voz. Restaura mi discernimiento, afina mi oído espiritual, aumenta mi sensibilidad para no ignorar las señales celestiales. No me dejes caer en la trampa del sentimentalismo ni en el error de justificar relaciones que tú ya has señalado como peligrosas. Señor, yo declaro que mi altar será limpio, que mi círculo será consagrado, que las personas que me rodean estarán alineadas a tu propósito, que en mi vida no habrá más espacio para influencias ajenas al cielo. Y si alguna vez permití algo o alguien que fue contrario a tu voluntad, hoy pido perdón con humildad y renuncio a todo pacto, toda palabra, todo lazo que no provenga de ti. Padre amado, gracias por tu paciencia. Gracias por advertirme, por corregirme, por amarme tanto como para apartarme a solas contigo. No quiero caminar por vista, quiero caminar por fe. No quiero relaciones emocionales, quiero conexiones del espíritu. No quiero lo que parece bueno, quiero lo que viene de ti. Enséñame a esperar, a discernir, a cortar y a obedecer. Y en ese proceso glorifícate. En el nombre poderoso, invencible y santo de Jesús, el Cristo viviente. Amén. Si esta palabra tocó tu espíritu, no la dejes pasar como una emoción momentánea. No fue casualidad que escucharas esto hoy. Dios te está llamando con urgencia, con amor, pero también con autoridad. Él no quiere verte más herido, drenado, confundido por personas que fueron enviadas no para edificarte, sino para detenerte. Él no quiere que compartas tu propósito con alianzas contaminadas, ni que sacrifiques tu unción por un falso consuelo. El Señor está separando, limpiando y santificando a lo suyo. Y tú eres parte de ese remanente que no puede darse el lujo de caminar con quienes llevan oscuridad por dentro. No temas quedarte solo por obedecer a Dios, porque la verdadera soledad no es la ausencia de gente, sino la ausencia de su presencia. Y si Él te ha pedido que te apartes, es porque en ese desierto te va a hablar, te va a restaurar y te va a alinear con conexiones divinas que llevarán tu vida a otro nivel de propósito y fuego espiritual. Hoy es el día en que rompes con lo que te resta y te conectas con lo que te impulsa. Hoy es el día en que el velo cae y tus ojos espirituales se abren. Hoy es el día en que tu obediencia se convierte en la llave que activa tu próxima temporada. Gracias por quedarte hasta el final, pero no te vayas igual. Responde, ora, examina, corta, libérate. Y prepárate, porque cuando sueltes lo que Él no envió, verás lo que Él sí tiene preparado para ti. Porque lo que viene de Dios no drena, no confunde, no lastima, no retrasa, edifica, libera, honra y glorifica su nombre. Que el Señor te guarde, te guíe y te fortalezca, y que su Espíritu te acompañe en cada decisión que tomes desde hoy. Te hablo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay días que comienzan con ruido, con prisas, con noticias, con distracciones, pero hay otros días distintos, días marcados por el cielo, que comienzan con una sola decisión: arrodillarse ante el Creador y consagrar cada instante a su voluntad. ¿Y sabe qué sucede cuando un hijo de Dios entrega su día en oración? El infierno tiembla, los cielos se abren y los caminos torcidos comienzan a enderezarse. Porque la consagración no es un simple acto espiritual, es una declaración de guerra contra el caos, una llave que abre los propósitos eternos de Dios, una rendición que desata el orden divino sobre todo lo que somos y todo lo que hacemos. No estás aquí por casualidad.
Esta palabra es un llamado urgente a tu alma, una alerta del Espíritu Santo para que detengas la rutina y reconozcas lo que verdaderamente determina el rumbo de tu jornada. No son tus fuerzas, no es tu agenda, no es tu inteligencia, no son tus contactos. Es la presencia de Dios lo que transforma un día común en un día sobrenatural. Y esa presencia solo se activa cuando tú clamas, cuando tú entregas, cuando tú consagras. Hoy el cielo quiere recordarte que la batalla más importante del día no está en el trabajo, ni en la calle, ni en la economía. Está en tu altar. Porque el enemigo sabe que un creyente que ora al comenzar el día es una amenaza para las tinieblas. Un creyente que ora desata ángeles, abre caminos, cierra puertas al enemigo y provoca que lo imposible se convierta en testimonio. Es por eso que el Espíritu de Dios te llama en este momento a consagrarte como nunca antes, a clamar con todo tu corazón y a declarar que este día le pertenece por completo al Rey de Reyes. Prepara tu corazón, desconéctate del ruido del mundo y conéctate al susurro del cielo. Lo que vas a escuchar no es una simple oración, es una proclamación de fe, una intercesión de poder, una entrega total que marcará tu jornada con el fuego del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, abre tu alma y clama. Porque cuando tú oras con autoridad, su gloria desciende. Cuando un hijo de Dios comienza su día postrado ante el trono, no está haciendo una simple práctica religiosa, está entrando en el campo de batalla desde la posición de victoria. El primer pensamiento al abrir los ojos, la primera palabra pronunciada al despertar, el primer suspiro entregado a Dios, es una semilla espiritual que determina el fruto del resto del día. Por eso el inicio del día no es un momento cualquiera, es un altar sagrado. Allí se consagra el cuerpo, se alinea la mente y se dispone el corazón a obedecer la voluntad de Dios. Es en ese instante, cuando el alma aún está sensible, que el Espíritu Santo busca nuestra atención para establecer el rumbo del día conforme a los cielos. David decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Con esas palabras el salmista nos revela que la clave de su fuerza, su discernimiento y sus victorias no estaba en su habilidad militar ni en su liderazgo, sino en su vida de oración desde el amanecer. Porque quien entrega sus primeras horas a Dios le está diciendo al cielo y a los principados: mi vida no me pertenece, este día está en las manos del Altísimo. Y cuando tú haces eso, el mundo espiritual reacciona, los ángeles se activan, los demonios retroceden y tu entorno es santificado. El poder espiritual de comenzar el día bajo el gobierno de Dios reside en entender que no es un hábito, es un acto de guerra, de entrega y de fe. Cada vez que decides orar apenas despiertas, estás abriendo las puertas del reino sobre tu casa. Estás trazando una línea que el enemigo no puede cruzar. Estás diciendo: Jesucristo, tú reinas sobre mis pensamientos, mis decisiones, mis encuentros, mis negocios, mis palabras y mis pasos. Y eso activa la cobertura sobrenatural que necesitas para no andar en tu propia fuerza. Muchos creyentes fracasan a lo largo del día porque no se alinearon desde el principio. Salieron a enfrentar gigantes sin haber recibido la piedra del Espíritu. Se lanzaron a trabajar, estudiar, discutir, decidir, sin haber consultado al dueño de su tiempo. Por eso el desgaste, el desánimo, el caos, los tropiezos. Porque el alma humana no fue diseñada para gobernarse a sí misma, sino para ser guiada por la voz de Dios. Cuando no comienzas tu día bajo el gobierno del cielo, terminas caminando bajo el ruido del mundo. Pero cuando consagras tu día, algo cambia. La confusión se va, el temor se disipa, la ansiedad se rinde, porque el Espíritu Santo toma el control y empieza a dirigirte con suavidad, pero con firmeza. Él abre y cierra puertas, Él pone palabras en tu boca, Él te detiene cuando estás por errar, Él te impulsa cuando es hora de avanzar. Y todo eso comienza cuando decides no moverte sin haber estado en su presencia. No es suficiente una oración mecánica, vacía o apurada. Dios no busca cantidad, busca calidad de comunión. Él no quiere que ores como quien marca tarjeta religiosa. Él quiere que abras tu corazón y le digas: Padre, hoy no quiero hacer nada sin ti. Guía cada instante, cada pensamiento, cada encuentro. No permitas que este día pase sin que yo cumpla tu voluntad. Y si haces eso con sinceridad, prepárate, porque comenzarás a ver cómo los días ya no se repiten, sino que se convierten en escenarios para su gloria. Así que no esperes a que el día te atropelle. No salgas sin antes haberte vestido de poder en lo secreto. No te atrevas a pelear batallas espirituales sin haber consultado al capitán de los ejércitos. Porque el día puede parecer normal, pero en el mundo invisible ya se libran guerras. Y solo aquellos que han madrugado para estar con Dios estarán listos para discernir, resistir y vencer. Este es el poder de consagrar tu día al comenzar. No lo tomes a la ligera. Es una llave que abre puertas eternas. Es una señal que envía al cielo el mensaje correcto. Aquí hay un hijo que no quiere vivir por vista, sino por fe. Y ese hijo jamás caminará solo. Dios no solo quiere bendecir tu día. Él quiere ser el Señor absoluto de tu tiempo, tu agenda y tus decisiones. No es un espectador pasivo que observa desde lejos lo que haces. Él desea dirigir cada minuto, intervenir en cada encuentro y glorificarse en cada paso que das. Por eso, cuando hablamos de consagrar el día y el destino, no nos referimos a simplemente pedirle a Dios que nos vaya bien, sino a rendirle el control total de lo que vamos a vivir.
Es un acto de humildad radical donde reconocemos que no sabemos lo que nos espera, pero confiamos en quien ya vio el final desde el principio. Cuando alguien dice con sinceridad, Señor, haz tu voluntad hoy en mi vida, está soltando el volante de sus propios planes para que el Creador tome el timón. Esto no significa que uno no deba organizarse, prepararse o trabajar diligentemente. Significa que todo lo que hagamos lo haremos sometidos a su guía. La palabra nos recuerda que muchos son los planes del corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, si su consejo es lo que permanece, ¿por qué gastar energía en decisiones no consultadas? Uno de los errores más comunes entre creyentes sinceros es buscar a Dios solo cuando algo sale mal. Van corriendo al trono en medio del caos, pero no lo invitaron al principio del proceso. Quieren dirección cuando ya están perdidos, cuando Dios quería guiarlo del primer paso. Pero quien aprende a consagrar su tiempo diariamente, aprende también a moverse en obediencia antes de que la tormenta llegue. Y muchas veces esa obediencia lo salva de tormenta que ni siquiera ve. Cuando Dios es el Señor de tu agenda, Él tiene la libertad de alterar tus planes humanos para introducir los suyos divinos. Puedes cerrar una puerta de negocio para abrir una más grande. Puedes retrasar una cita para protegerte de un accidente. Puedes cambiar el curso de una conversación para evitar una herida. Y todo esto ocurre porque le diste el derecho de intervenir. La verdadera consagración es más que palabras, es rendición. Es decir, Señor, si lo que planeé para hoy no está alineado contigo, cámbialo todo. Yo no quiero avanzar sin ti. Hay poder cuando el creyente empieza su día preguntando, ¿qué quieres que haga hoy, Señor? Esa es la oración de un siervo, de un adorador, de un guerrero entrenado. Porque no basta con tener metas espirituales, debemos vivir bajo la administración del cielo. Dios no bendice lo que está fuera de su diseño. Él prospera lo que se somete a su gobierno. En el libro de los Proverbios se nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo no es poesía religiosa, es una promesa operativa. Si tú lo reconoces como dueño de tu tiempo, Él corregirá todo lo que en tu andar esté torcido. Lo que iba a desviarte será redirigido. Lo que parecía confuso será esclarecido. Lo que se veía cerrado será abierto por su mano. Y no solo eso, cuando Dios es dueño de tu tiempo, también lo multiplica. Lo que te tomaba días lo harás en horas. Lo que parecía inalcanzable se acercará con favor. Porque la obediencia no solo te posiciona en el centro de su voluntad, también activa su provisión. Él no bendice el desorden. Él bendice lo que ha sido puesto bajo su gobierno. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que no se muevan por impulso, emoción o ansiedad, sino por dirección. Creyentes que consulten al Señor antes de hablar, antes de invertir, antes de decidir, antes de actuar. Porque el enemigo sabe que una decisión errada puede robarte años de avance. Pero el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad, incluso en lo cotidiano. Así que no vivas un día más sin consagrar tu agenda. No entres en batallas innecesarias por no haber consultado al general. El Señor está esperando que le entregues no solo tus sueños, sino también tus horarios. Porque cuando Él reina sobre tu tiempo, tu vida comienza a fluir bajo el ritmo del cielo. Y eso no tiene comparación. Consagrar tu mente de la mañana no es un detalle menor, es un acto de guerra espiritual. El campo de batalla más importante del creyente es su pensamiento. Allí se definen las decisiones, se construyen los miedos, se levantan las fortalezas y también se reciben las instrucciones del cielo. Por eso lo primero que ocurre en tu mente al despertar tiene un impacto directo en tu día completo. Si permites que entren pensamientos de ansiedad, preocupación, queja o pereza, estarás cediendo terreno al enemigo antes siquiera de haber dado un paso. Pero si desde los primeros minutos tomas autoridad sobre tu mente y la llevas cautiva a Cristo, entonces el Espíritu Santo comenzará a sembrar paz, claridad y propósito en tu interior. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos enseñó una verdad poderosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se habla solo de pensamientos superficiales, se habla de una transformación profunda que comienza en la mente. Dios no quiere que repitas lo que el mundo piensa ni que te dejes moldear por el sistema. Él quiere darte una mente nueva, consagrada, alineada a su verdad, sensible a su voz. Pero esa renovación no ocurre por casualidad. Ocurre cuando decides cada mañana entregar tu pensamiento al control del Espíritu. El enemigo sabe que si logra contaminar tu mente al amanecer, tiene ventaja sobre tu día. Por eso sus ataques comienzan temprano. Una preocupación que llega al instante de despertar, un recuerdo de fracaso que vuelve a doler, una sensación de fatiga, una voz sutil que susurra. No vas a poder hoy tampoco. Son pensamientos sembrados por el infierno para desconectarte del propósito. Pero tú no eres un esclavo de esos pensamientos. Tú tienes la mente de Cristo. Y si tienes su mente, entonces también tienes acceso a su paz, su visión y su poder. ¿Cómo se consagra la mente? Con palabra, con oración y con enfoque. Cuando te levantas y antes de mirar las redes sociales, los mensajes, las noticias o las preocupaciones, decides buscar al Señor y declarar su palabra, tu mente empieza a limpiarse del ruido y a llenarse de luz.
Dices, hoy no pensaré como el mundo piensa, hoy no me dejaré gobernar por emociones sueltas, hoy mi mente estará sujeta a la verdad de Dios, y en ese momento el Espíritu comienza a trabajar. Limpia, sana, ordena, revela. Porque Él no habita en mentes sucias de temor ni confundidas por la duda. Él se manifiesta en quienes le dan el trono del pensamiento. Cuando comienza tu día así, toda tu alma se alinea, tu voluntad se fortalece, tus emociones se equilibran, tu cuerpo responde con energía, porque el alma prospera cuando la mente está en paz con Dios. El Salmo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es pasiva, es una fuerza activa que te sostiene en medio del caos. Y esa paz se desata cuando tu mente ha sido entregada a Dios desde temprano. Muchos creyentes oran con la boca, pero dejan que su mente corra libre, sin dirección. Dicen amén con los labios, pero siguen alimentando pensamientos tóxicos, comparaciones, temores y suposiciones sin fundamento. Eso no es consagración, eso es religión sin transformación. Pero cuando decides que tu mente será un altar, todo cambia. Ya no reaccionas como antes. Ya no te alteras ante lo inesperado. Ya no te ahogas en un vaso de preocupación. Porque hay una mente gobernada por la palabra. Y donde la palabra reina, el enemigo no tiene entrada. Haz esta declaración cada mañana. Hoy consagro mis pensamientos a ti, Espíritu Santo. Que todo lo que piense, medite, recuerde o planee sea influenciado por tu verdad. Que si alguna idea no viene de ti, sea desechada de inmediato. Y que si tú me quieres hablar, mi mente esté limpia para entenderte sin confusión. Esa oración sencilla puede transformar tu vida. Porque cuando consagras tu mente desde el principio del día, todo lo demás se ordena, las decisiones fluyen con sabiduría, los problemas se ven con perspectiva, las emociones se someten a la fe. Y tu caminar refleja a una persona que ha estado en comunión con Dios antes que con el mundo. Y ese es el tipo de creyente que transforma atmósfera, que camina con autoridad y que vive en victoria aún en medio de la tormenta. El destino de un hombre o una mujer de Dios no se construye por casualidad, sino por sumisión. Nadie entra al propósito eterno del Padre por mera buena intención o por entusiasmo temporal. El destino, ese diseño divino que fue pensado por Dios antes de que naciéramos, solo se activa y se alinea cuando el corazón se rinde completamente a su voluntad. Y esa rendición empieza cada día. No es un acto único, es una entrega constante. Por eso, cuando consagras tu día desde el amanecer, estás diciendo con tu vida, Señor, no quiero avanzar un paso fuera de tu plan. Si tú no estás en lo que estoy por hacer, deténme. Pero si tú estás ahí, empújame con tu espíritu hasta el final. El problema es que muchos quieren conocer su destino sin querer morir a su voluntad. Quieren dirección sin sumisión. Anhelan revelación, pero se resisten a obedecer y así no se camina en el espíritu. Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. No habló de hacerlo una sola vez, sino de una entrega diaria. ¿Por qué? Porque cada día trae decisiones. Cada jornada presenta camino. Y si no estás alineado al plan divino, fácilmente caerás en planes humanos que lucen buenos, pero que llevan a la confusión. La palabra lo declara con poder en Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra es gloriosa, pero muchos la citan sin entender que esos pensamientos de Dios requieren una conexión con Dios. No se manifiestan automáticamente. Se revelan a quienes caminan con Él, no delante de Él ni lejos de Él, sino con Él. Y esa conexión se cultiva cada mañana cuando apartas tiempo para decir, aquí estoy, Señor. No solo quiero tu bendición, quiero tu voluntad, aunque me incomode, aunque me saque de mis planes, aunque me duela, porque sé que tu plan es mejor que el mío. Cuando el destino de un creyente se alinea al plan eterno, comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales, puertas que no se explican, encuentros que no fueron planificados, palabras proféticas que confirman paso, sabiduría repentina para decisiones complejas, paz en medio de situaciones inciertas, y eso no es magia espiritual. Eso es resultado de una vida de consagración, porque Dios se hace cargo de los que le traen el control. Él no respalda lo que no ha autorizado. Pero si tú le cedes el gobierno de tus pasos, Él se encarga de enderezar todo lo que parecía desviado. Alinear tu destino al de Dios implica dejar de insistir en lo que no está funcionando. Significa soltar puertas que Él ya cerró para que no te estanques en pasados que ya no llevan a nada. Alinear tu destino es aceptar que quizás no vas a hacer lo que soñaste, pero sí vas a cumplir algo infinitamente mejor, lo que Dios soñó contigo, porque Él ve lo que tú no ves. Y si tú confías en su mirada, no vivirás frustrado por lo que perdiste, sino agradecido por lo que Él está a punto de entregarte. Cada mañana es una oportunidad para realinear tu camino, para decir, Padre, si ayer me desvié, hoy regreso. Si tomé una decisión sin ti, hoy la someto. Si estoy caminando en dirección opuesta, frena mis pasos y redirígeme con tu amor. Esa es una oración que toca el corazón de Dios.
Porque no hay nada que él anhele más que ver a sus hijos caminar en el diseño original, el que escribió con detalle, con lágrimas, con propósito eterno, antes de la fundación del mundo. Y cuando tú decides que tu destino le pertenece al Señor, ya no dependes de las circunstancias para avanzar. Porque no caminas por lo que ves, sino por lo que Él habló. No necesitas la aprobación del hombre, porque ya tienes la afirmación del cielo. No te detiene el fracaso, porque el destino eterno no lo cambia un error. Se sostiene con gracia, se activa con fe y se vive con obediencia diaria. Así que si hoy quieres ver tu vida avanzar, no comiences buscando oportunidades, comienza rindiendo tu voluntad. Antes de pensar en puertas abiertas, piensa en corazones rendidos. Porque donde hay rendición hay alineación. Y donde hay alineación, el destino eterno comienza a cumplirse paso a paso, sin estancarse, sin retroceder, con la firmeza de quien camina tomado de la mano del Dios que nunca falla. El enemigo no descansa. Mientras tú duermes, Él maquina. Mientras tú te relajas, Él planea. Mientras tú te entretienes, Él estructura trampas para detenerte. Y por eso es tan urgente entender que el amanecer no solo marca el inicio del día natural, sino que representa un momento espiritual de extrema vulnerabilidad o de poderosa fortaleza, según lo que tú decidas hacer al despertar. Muchos hijos de Dios se levantan sin cubrirse, sin declarar, sin orar, sin reprender, y entonces avanzan hacia el día como soldados sin armadura. Pero cuando un creyente decide buscar a Dios desde temprano, algo poderoso ocurre en lo invisible. Se cancelan las obras del infierno antes de que se manifiesten. El Señor Jesús se levantaba muy de mañana, aun siendo el Hijo de Dios. Se apartaba para orar cuando todavía estaba oscuro. Eso no era un ritual religioso, era entendimiento espiritual. Él sabía que el amanecer es un momento de estrategia, porque los ataques más sutiles del enemigo se gestan en lo invisible y se manifiestan a lo largo del día. Una palabra de desaliento, un pensamiento de duda, una situación inesperada, un comentario venenoso, una atmósfera pesada en el trabajo, una distracción peligrosa, una tentación encubierta. Todo eso no es casualidad. Es parte de un diseño oscuro que solo puede ser neutralizado por quienes están espiritualmente despiertos. La oración matutina no es una opción devocional, es un escudo. Cuando te levantas y declaras, hoy me cubro con la sangre de Cristo. Hoy reprendo todo espíritu de estancamiento, de confusión, de miseria, de atraso, de manipulación, de temor, de desánimo y de acusación. Estás activando un campo de protección espiritual que desarma los planes de las tinieblas. No necesitas ver lo que el enemigo está tramando, necesitas orar con poder para que no tenga ningún efecto sobre ti. Porque la autoridad del creyente no radica en lo que sabe, sino en lo que declara y reprende en el nombre de Jesús. El Salmo 91 dice que Dios te librará del lazo del cazador. ¿Sabes lo que es un lazo? Una trampa que no se ve. Algo oculto, silencioso, que no grita, pero que puede detener tu vida si no estás alerta. ¿Y cómo se destruyen esos lazos? Con oración, con intercesión, con guerra espiritual en lo secreto. Cuando oras antes de salir de casa, estás invadiendo con luz lo que el infierno quiso cubrir de tinieblas. Estás poniendo límites invisibles que dicen, aquí no entra ningún plan demoníaco. Este día está consagrado, mi alma está bajo cobertura, mi casa está en pacto y mi destino está en las manos del Altísimo. No puedes seguir saliendo apurado sin orar, sin consagrar tu agenda como si fueras huérfano espiritual. No puedes vivir de milagros pasados ni depender de la fe de otros. Es tiempo de asumir responsabilidad espiritual por tu día. Porque si tú no gobiernas tu mañana con oración, otros gobernarán tu jornada con confusión. Si tú no estableces la voluntad de Dios desde temprano, se te impondrán las circunstancias y no sabrás cómo responder. Cuando oras desde la madrugada, no solo estás cancelando ataques, también estás atrayendo favor. Estás activando el respaldo del cielo, estás llamando provisión, estás ordenando el día conforme a la palabra. Por eso muchos que oran antes de salir luego dicen, no sé cómo ocurrió, pero todo se acomodó, todo fluyó, todo se abrió. No fue suerte, fue el fruto de haber abierto los cielos con clamor. Fue el resultado de haber entendido que antes de que algo se mueva en la tierra, alguien debe haber clamado desde lo alto. Y si tú decides hacer de cada amanecer una cita con Dios, verás cómo los días comienzan a transformarse. Verás que lo que antes era rutina se vuelve terreno profético. Verás que lo que antes parecía caos se vuelve orden. Porque donde hay oración hay dirección. Y donde hay dirección, el enemigo no tiene espacio para sembrar desorden. Haz de tu mañana un altar. Haz de tu primera palabra una declaración de fe. Haz de tu primer pensamiento una entrega al Espíritu. Porque cuando buscas a Dios antes que todo, Él se encarga de todo. Y ningún plan del enemigo prosperará contra ti, porque tú ya habrás establecido desde el principio del día quién es tu Señor, quién es tu refugio, quién es tu Rey, quién es tu escudo y quién tiene la última palabra sobre tu vida. Toda puerta abierta sin oración se vuelve un riesgo espiritual. No todas las oportunidades vienen de Dios y no todo lo que se presenta como bendición es realmente un regalo del cielo. Muchos han caído en trampa disfrazada de éxito.
Han sido seducidos por caminos que parecían derechos pero llevaban a la muerte. Han entrado por puertas que no fueron abiertas por el Padre, sino que fueron colocadas como señuelos por el enemigo para desviar sus pasos y hundir su propósito. La única manera de discernir qué puerta proviene de Dios es a través de la oración constante, ferviente y reveladora. Hay decisiones que parecen pequeñas pero que terminan destinos enteros. Hay propuestas que llegan en momentos de necesidad y aparentan ser la solución, pero si no han sido presentadas en oración, pueden convertirse en cárceles espirituales. Por eso la Escritura dice con claridad: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No en algunos caminos, en todos, porque aún el camino que parece más claro puede esconder una caída si no ha sido bañado en oración. La falta de oración vuelve al creyente vulnerable. Puede tener conocimiento bíblico, puede tener años de congregarse, puede tener dones, pero si no ora con profundidad, si no presenta cada paso ante el Señor, corre el riesgo de caminar en su fuerza y no en la del Espíritu. Y cuando uno se mueve fuera de la cobertura divina, la consecuencia no tarda en llegar. Se pierde la paz, se apaga el discernimiento, se nubla el propósito y comienzan las puertas a cerrarse, no por ataque del diablo, sino por haber caminado sin dirección. Es la oración la que revela qué hay detrás de cada puerta. Es la oración la que afina el oído espiritual para distinguir la voz de Dios de la voz del ego, del miedo o del engaño. Cuando un creyente vive en oración, no necesita abrir todas las puertas, solo necesita que el Espíritu Santo le indique cuál es la correcta. Porque una sola puerta abierta por Dios vale más que 100 empujadas por la carne. Una sola dirección del cielo produce más fruto que años de esfuerzo humano. Una sola palabra de Dios puede protegerte de una trampa que te habría detenido por años. Por eso, antes de decir sí a cualquier cosa, ora. Antes de firmar, ora. Antes de mudarte, ora. Antes de unirte a alguien, ora. Antes de emprender, ora. Antes de aceptar una promoción, ora. Porque si no consultas al Espíritu puedes caer en una red disfrazada de oportunidad. Y el enemigo es experto en disfrazarse de ángel de luz. Pero la oración lo desnuda. La oración revela intenciones ocultas. La oración abre tus ojos para que veas lo que otros no ven. Porque el creyente que ora no camina por intuición ni por emoción, sino por revelación. Y si alguna vez entraste por una puerta sin orar, si cometiste decisiones precipitadas y avanzaste en tu voluntad, aún hay esperanza. El mismo Dios que abre puertas también tiene poder para cerrarlas con misericordia. Solo tiene que volver al altar, volver a la entrega, volver a decir: Señor, cierra todo lo que no venga de ti, rompe toda puerta que me aleje de tu propósito y muéstrame el camino eterno, ese que tú trazaste para mí desde antes de nacer. Porque la vida cristiana no se trata de andar mucho, sino de andar bien. No se trata de avanzar rápido, sino de avanzar guiado. Y solo la oración puede garantizarte que cada paso que das te acerca al cumplimiento del propósito de Dios. Haz de la oración tu consejera. Haz del Espíritu Santo tu guía. Y no entres por ninguna puerta que no haya sido primero entregada al altar. Porque cuando tú oras, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, el infierno retrocede. Porque ninguna puerta que Dios abre puede cerrarla el hombre, y ninguna puerta que Dios cierra puede forzar al enemigo. El Espíritu Santo quiere ser tu guía desde el primer pensamiento del día. Él no es una energía vaga ni una fuerza impersonal, sino una persona divina, real, sensible y presente, que anhela habitar en ti y conducirte con precisión por cada tramo de tu jornada. Cuando tú te despiertas, antes de hablar con alguien más, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en los problemas, el Espíritu Santo ya está allí esperando que lo reconozca, esperando que lo invites, esperando que lo escuche, porque Él no fuerza su entrada, pero cuando es bienvenido, transforma todo. El apóstol Pablo escribió con poder: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice todos los que creen, ni todos los que oran de vez en cuando, ni todos los que asisten al templo. Dice los que son guiados. Y ser guiado implica obediencia, atención, rendición. Es dejar de vivir desde la carne, desde la lógica humana, desde las emociones desordenadas, y comenzar a vivir desde el Espíritu, desde la dirección eterna, desde la sabiduría que no se puede comprar con oro. Hay creyentes que aman a Dios, pero viven confundidos, frustrados, bloqueados, porque oran pero no escuchan, buscan a Dios pero no se detienen a oír su voz. Hacen planes, pero no preguntan si esos planes nacen del Espíritu. El Espíritu Santo quiere hablarte, quiere corregirte, quiere prevenirte, quiere impulsarte, pero no grita. No se impone, susurra, revela, impresiona, te guía con paz, con discernimiento, con palabra. Cuando te despiertes, antes de hacer cualquier cosa, levanta tus manos al cielo y di: Espíritu Santo, guíame hoy. Desde este momento te cedo el control. No quiero avanzar sin ti. No quiero decidir por mi cuenta, llévame donde tú quieras. Deténme si me equivoco. Ilumíname en lo oculto, háblame aunque mi carne no quiera escucharte. Porque yo no quiero caminar en mi voluntad, sino en la tuya. Y verás cómo cambia todo.
Verás cómo personas se alejan porque no eran parte del plan. Verás cómo pensamientos que antes te controlaban se desvanecen porque el Espíritu empieza a renovar tu mente. Verás cómo decisiones que antes te generaban ansiedad ahora son tomadas con paz porque no caminas por impulso, sino por guía divina. Cuando el Espíritu dirige tu jornada, cada segundo cobra sentido. Incluso los retrasos se convierten en protección, incluso los obstáculos se convierten en formación, porque cuando Él guía, el infierno no puede interferir. El Espíritu Santo también quiere consolarte en el día, porque hay mañanas que comienzan con dolor, con noticias difíciles, con recuerdos pesados, pero ahí también está Él, no solo como guía, sino como consolador, no solo como estratega, sino como amigo, no solo como líder espiritual, sino como el que enjuga tus lágrimas y te recuerda que no estás solo. Es por eso que la oración de consagración no es una fórmula repetitiva, es una conversación con una persona viva que habita en ti. Es decirle, toma mi mente, mi boca, mi corazón, mis pies, haz lo que quieras hoy conmigo, y esa rendición sincera es la llave que abre los cielos. Esa entrega absoluta es lo que activa los milagros. No porque tú lo merezcas, sino porque el Espíritu opera en vasos vacíos, en corazones rendidos, en vida disponible. No vivas más por tu cuenta. No camines más con la brújula de tu carne. Haz del Espíritu Santo tu primer pensamiento. Haz de su voz tu prioridad. Haz de su guía tu estilo de vida. Y verás que cada día se convertirá en una aventura sobrenatural, en una misión guiada por el cielo, en una caminata segura hacia tu destino profético. Porque cuando el Espíritu guía, el propósito se cumple y no hay infierno que pueda detener lo que Dios ha comenzado en ti. La oración de consagración rompe el caos y desata orden divino. Cuando una vida se entrega a Dios al comenzar el día, todo el sistema espiritual se alinea con el cielo. Lo que parecía confusión empieza a tomar forma. Lo que era un torbellino de pensamientos, emociones y tareas sin sentido se transforma en una jornada marcada por la paz, la dirección y el propósito. Porque donde hay oración sincera, no hay espacio para el desorden. Donde hay rendición, no hay cabida para el caos. Y donde hay comunión con el Padre, hay victoria desde las primeras horas de la mañana. La Escritura dice con poder, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esa paz no viene por accidente, viene cuando tú decides rendirte. Viene cuando tú decides arrodillarte. Viene cuando tú cierras la puerta de tu habitación y le dices, aquí estoy, Señor, este día no es mío, este tiempo no me pertenece. Mi familia, mi trabajo, mi salud, mis pensamientos, todo lo entrego a tu gobierno. Y en ese momento, aunque afuera el mundo se caiga, dentro de ti habrá un trono firme, porque has puesto a Cristo como Rey de tu día. Y cuando Él reina, el caos se va. Muchos viven cansados no por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. Se levantan con ansiedad, corren detrás del reloj, hacen listas, cumplen metas, pero todo eso sin haber consultado al cielo. Y lo que empieza desordenado termina agotado. Lo que comienza sin oración termina sin fruto. Pero el que consagra su día al Señor no se desgasta porque va de la mano del Todopoderoso. Él no camina por inercia, camina con visión. No se mueve por reacción, se mueve por propósito. Porque la oración lo ha colocado dentro del plan divino desde temprano. Hay una guerra espiritual invisible que se desata cada mañana. El enemigo no quiere que consagres tu tiempo, no quiere que invites al Espíritu Santo, no quiere que comiences el día alineado con el cielo, porque él sabe que un creyente que ora es un creyente peligroso, un creyente que ora camina en revelación, un creyente que ora no se deja manipular por las circunstancias, un creyente que ora es una amenaza para la tiniebla. Por eso la batalla comienza al abrir los ojos. Por eso desde que despiertas el infierno intenta distraerte, ocuparte, confundirte. Pero si tú te mantienes firme en el altar, el caos no podrá tocarte. Y es importante entender que el orden divino no significa perfección humana, significa dirección celestial. Significa que aunque no todo salga como esperabas, tú sabes que estás dentro del propósito. Significa que aunque haya obstáculos, tú sabes quién va delante de ti. Significa que aunque haya lucha, tú peleas desde la victoria, no desde la desesperación. Porque al consagrar tu día, ya lo has colocado en las manos que no fallan, en las manos que multiplican los panes, en las manos que levantan muertos, en las manos que hacen nuevas todas las cosas. Si hay caos en tu vida, si hay confusión en tu agenda, si hay cansancio en tu alma, la respuesta no está en hacer más, sino en rendirte más, en buscar más, en depender más. Porque la oración no es una tarea, es una conexión, es la fuente de poder, es el canal del orden, es la llave del cielo. Y cada mañana es una oportunidad para decir, Señor, sin ti no puedo, sin ti no sé, sin ti no quiero. Toma el control y haz en mí, por mí y a través de mí, lo que tú ya diseñaste desde la eternidad. Cuando tú haces esto con sinceridad, con pasión, con fe, los cielos se abren, las puertas correctas se alinean, las personas equivocadas se alejan, el propósito se clarifica y tu día, que parecía uno más, se convierte en un eslabón poderoso de tu destino profético. Porque un día consagrado no es cualquier día. Es un día en el que Dios mismo escribe su historia en tu vida, con su mano, con su sangre, con su gloria. Cuando entregas tu día, Dios escribe tu historia con su mano.
Esa es la esencia más profunda de la consagración diaria. No se trata simplemente de orar por protección o pedir bendición, sino de rendir la pluma de tu vida al autor eterno. Desde el primer aliento de la mañana puedes decidir si tu historia será escrita por las circunstancias, por tus emociones, por el sistema del mundo o por las manos santas de aquel que te conoce mejor que tú mismo. Cuando te postras ante él y le dices, haz tu voluntad, no la mía, estás soltando el control para recibir la dirección perfecta que solo proviene del cielo. Las Escrituras declaran, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso significa que cada día tuyo ya está diseñado con propósito, cada segundo puede ser parte de un plan mayor. Pero para que ese plan se active en la tierra, es necesario que tú lo entregues voluntariamente. Dios no forzará su voluntad sobre ti. Él espera tu rendición, tu fe, tu clamor. Cuando le entregas el día, Él empieza a manifestar lo que escribió desde la eternidad. Y cuando Él escribe, lo hace con perfección. Su tinta es gracia, su estilo es misericordia y su firme es poder. Él no improvisa. Él ya tiene previsto a quién conocerás, qué caminos evitarás, qué decisiones tomarás, qué pruebas enfrentarás y qué victorias alcanzarás. Pero todo eso empieza cuando tú le dices, toma mi jornada, Padre. Este día no es mío, es tuyo. Dirige cada paso, cada conversación, cada pensamiento, cada acción. Esa oración abre el portal de lo sobrenatural y permite que lo que estaba solo en el plano espiritual empiece a manifestarse en lo natural. Cuando no consagramos el día, corremos el riesgo de vivir vidas desconectadas del propósito eterno. Nos volvemos reactivos, confundidos, guiados por la carne, atrapados en rutinas que no edifican y en batallas que no eran nuestras. Pero cuando le entregamos cada mañana a Dios, empezamos a caminar en la narrativa divina, empezamos a vivir bajo cielos abiertos. Y entonces, incluso lo que parece casual se vuelve sagrado porque fue escrito por su mano. Incluso lo que parecía una interrupción se transforma en una oportunidad porque estaba en su agenda, no en la nuestra. A veces nos preguntamos por qué no vemos los milagros que esperamos, por qué nuestras metas parecen lejanas, por qué sentimos que estamos estancados. Y muchas veces la respuesta está en esto. Hemos querido escribir nuestra propia historia en lugar de dejar que Él la escriba. Hemos hecho planes sin orar, hemos corrido sin consultar, hemos hablado sin escuchar su voz. Pero hay esperanza, porque cada nuevo amanecer es una página en blanco. Y si hoy tú decides entregársela a Él, el cielo entero comenzará a moverse a tu favor. Dios anhela escribir en tu vida capítulos de redención, de restauración, de milagros, de avances sobrenaturales. Él no ha terminado contigo. Aún hay promesas por cumplirse, aún hay territorios por conquistar, aún hay gloria por manifestarse en ti y a través de ti. Pero todo empieza con una decisión íntima, sencilla pero poderosa, consagrar tu día, cada día, desde lo profundo de tu alma. Así que mañana cuando despiertes, no empieces hablando con el mundo, empieza hablando con tu Creador. No tomes el teléfono, toma la Biblia. No reacciones a los mensajes, responde al llamado de su presencia. Y en ese momento, mientras oras con todo tu corazón, recuerda esto. Cada día que entregas es un capítulo que Él escribe con su gloria. Y lo que Él escribe nadie lo puede borrar. Lo que Él determina nadie lo puede detener. Porque cuando Dios escribe tu historia, el resultado siempre será victoria, transformación y propósito eterno. Oremos, Padre Santo, Dios Todopoderoso. En este momento me postro espiritualmente delante de tu trono y elevo mi voz con reverencia, con humildad, pero también con fe. Reconozco que tú eres el dueño de mi vida, el Señor de mis tiempos, el autor y consumador de mi historia. Hoy vengo a consagrarte este día, no como una costumbre, sino como un acto de entrega total, como una declaración de dependencia absoluta. Señor, este día no me pertenece. No quiero caminar en mi fuerza. No quiero actuar según mi voluntad. No quiero escribir con mi mano lo que solo tú puedes escribir con perfección. Limpia mi mente, purifica mi alma y alinea mi corazón contigo. Rompe, Señor, todo pensamiento de ansiedad, todo plan egoísta, toda estrategia carnal que quiera imponerse sobre tu voluntad. Hoy te entrego mis decisiones, mis palabras, mis emociones, mis acciones, mis relaciones, mis planes. Toma el control desde el primer instante y haz que todo lo que haga esté dirigido por tu Espíritu. Que no me mueva por impulso, sino por tu sabiduría. Que no hable por reacción, sino por inspiración celestial. Que cada paso que dé esté confirmado por tu paz y por tu dirección divina. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de caos, todo desorden, toda interferencia del enemigo que quiere entorpecer tu propósito para mí hoy. Cancelo con la autoridad del cielo toda trampa del devorador, todo plan oculto del enemigo, toda confusión, distracción o ataque espiritual que quiera desviarme del camino de la vida. Cubro mi día con la sangre del Cordero, cierro puertas al infierno y abro portales de gloria. Activo la bendición, la dirección, la protección y la provisión que vienen cuando un hijo se humilla y se consagra a su Padre Celestial. Espíritu Santo, tú eres mi guía, mi maestro, mi consolador. Te invito a dirigir mis pensamientos, a guiar mis palabras, a llenar cada espacio de mi ser. Si tú no vas conmigo, yo no quiero avanzar. Si tú no hablas, yo no quiero hablar. Si tú no construyes, en vano trabajo. Sopla sobre mí esta mañana y hazme andar por caminos que lleven fruto eterno.
Quema todo lo que no sirve. Derriba lo que tú no levantaste y edifica en mí tu carácter, tu gloria y tu propósito. Señor, que este día no sea un día común, que este día sea una cita con tu propósito, que cada encuentro esté divinamente orquestado, que cada decisión glorifique tu nombre, que cada palabra que salga de mi boca edifique, ministre y transforme, y que al final del día, cuando mire hacia atrás, pueda decir con gozo, el Señor ha estado conmigo. Porque cuando tú escribes la historia, el resultado es perfecto. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por escuchar esta oración. Recibo tu paz, tu fuerza y tu favor para vivir este día consagrado a ti. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo resucitado, te lo pido todo y lo recibo con fe. Amén. Amado en Cristo, este no es un final, es un nuevo comienzo. Ahora que has consagrado tu día y tu destino en las manos del Dios eterno, no caminas solo. Cada paso tuyo está siendo guiado por el Espíritu. Cada puerta que se abra será porque el cielo la ha autorizado. Y cada obstáculo que encuentres será una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste con poder. No permitas que esta oración quede como un recuerdo más. Haz de esto tu estilo de vida. Levántate cada mañana con una convicción firme en el alma. Hoy camino bajo la cobertura del Altísimo. Hoy el enemigo no tiene parte en mi historia. Hoy Dios escribe cada página de mi jornada. Que cada amanecer te encuentre con el rostro inclinado en reverencia y el corazón elevado en confianza. Porque el que comienza el día en el altar, termina el día en victoria. Vayas donde vayas, el fuego del Espíritu te acompañará. Hables con quien hables, la sabiduría del cielo te cubrirá. Y en cada decisión, en cada pensamiento, en cada momento sabrás que fuiste apartado para algo mayor. El mundo verá que tú no vives como los demás. Porque tú has sido consagrado, sellado, escogido para caminar en obediencia, en poder y en destino profético. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ti cielos abiertos, unción fresca, cobertura angelical y revelación divina. Que el favor de Dios te persiga, que su paz te envuelve, que su propósito te impulse. Y si mañana vuelves a comenzar con Él una vez más, verás que vale la pena entregarlo todo. Porque todo lo que se pone en las manos de Dios florece, prospera y permanece para siempre. Nos reencontramos en la próxima cita con la gloria. Hasta entonces mantente firme, ora sin cesar y recuerda, cada día consagrado es un día lleno del cielo. Dios te guarde, Dios te hable, Dios te use. Ubukanya Bwana visikumbeni sami, isandla zakho kwesami. Idolobha lilufifi, sibanjwa nesikhathi sethu. Abukho moya, abukho khathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafu endiza. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, nami indlela amehlo akho bambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi, noluthando nolongolo phezulu ngempela. Sintante mfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Akumhlaba lokhu jikeleza siyadedela. Ulokhu kukhona kothando kuphunyula kumnandi kusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa, uthando singeke salushiya. Izibani zomgwaqo ziyacwebezela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhlebe busuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sithina. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho bambe ngayo ami. Uzwakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi, noluthando nolongolo phezulu ngempela. Sintante mfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Akumhlaba lokhu jikeleza
pambendayo ami kuswakala phakati umzuzwana ngesikhathi loluthando lulungula phezulu ngempela sintanta mfuleni umokeleza nothula kuthambile akamhlaba lokujikeleza siyatetela kulokhu kukhona kothando kukunyula kumnandi kusolile izinhliziyo zethu zihlangana